durante pues no fue un apagón total, ¿no? Sino simplemente una reducción en la energía disponible, pues como el precio del gas natural está en el libre mercado, pues obviamente se botaron los precios. Y entonces teníamos que para diciembre del año pasado, y esto se mide en millones de BTUs, pero equivale a como a 28 metros cúbicos de gas, bueno, una de estas unidades valía $2. Eh, Sin embargo, cuando se dio la crisis, los precios se alzaron hasta $600. En México, para el 2018, de toda la energía del país fue 51% por ciclo combinado, que es lo que ya mencionaba, del gas, carbón, etc. Después, termoeléctrica, 13%. La de carbón, 9%. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde quedan todas estas energías verdes? Pues ahí les van. La solar, 1%. Eólica, 4%. Hidroeléctrica, 10%. Geotérmica, 2%. Y aquí hay una bien interesante que ahorita la vamos a tocar también, que es la energía nuclear. Muy polémica. Que en México hay 4%. Eólica y nucleoeléctrica producen más o menos lo mismo. Pero ¿qué crees? Que plantas nucleares en México hay una. Y plantas eólicas hay 500. Entonces, o sea, con una de nuclear produce lo que 500 de las eólicas. Pero Sí, no claro, es un número cerrado, pero sí es una sola planta nuclear. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Conectados, un espacio de jóvenes y para jóvenes donde queremos hablar de todo un poco, sobre todo en los días como hoy, en los jueves de chal, jueves de plática a gusto. Hoy vamos a tener una plática bien interesante, una plática algo densa, pero súper interesante, muy movida y con un invitado que para mí es muy especial. Algunos lo recordarán porque lo tuvimos ya en un episodio en Jóvenes en Conexión, platicando un poco de la NASA y de SpaceX. Hoy venimos a hablar de otros temas. Él es un hermano ya de la vida, casi poco más de 10 años de amistad. Él es Andrés Gutiérrez Valdés. Él es físico por la UNAM. Él participa en el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica y con él hoy vamos a platicar un poco de todo este fenómeno que se dio con respecto a la energía eléctrica en Texas, lo que pasó por allá, cómo le afectó a México esto. Y de ahí vamos a tocar también un tema bien importante que está muy de moda al parecer, pero que tiene ciertos tabúes o ciertos mitos sobre estas energías verdes o mal llamadas verdes, ya lo vamos a ver, y sobre cuál es el panorama futuro, sobre qué realmente debemos de hacer para poder lograr una mayor sustentabilidad y ayudar un poco al planeta que ya nos lo está exigiendo. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación de venir a platicar con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, cuéntanos un poco de todo este show que hubo en Estados Unidos, en Texas, porque fue muy mediático, un país que se queda de pronto sin energía eléctrica y en una época complicada porque hacía un frío del carajo, y pues ocupaban sus calentadores, ¿no? Sí. ¿Qué pasó por allá? Pues bueno, la situación en Texas estuvo muy difícil y a la vez muy interesante porque nos habla de la problemática actual de energía que tiene pues Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en estos aspectos, ¿no? Texas es un estado enorme que tiene la característica interesante de que está separado de la red eléctrica del resto de Estados Unidos. Eso es algo muy, muy importante, tiene razones históricas realmente, porque ya en 1930 y tantos, me parece que en 1935, fue el presidente Roosevelt quien decidió que se debería de regularizar desde Washington, de forma federal, la forma en la que la energía se administraba en Estados Unidos. Entonces él estableció las primeras leyes y Texas, notando esto un poco como una agresión hacia su estatus como un estado siempre como en secesión, siempre Muy separado, muy tejano, dijo, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a brincar esto. Y para solventarlo, voy a hacer que toda mi conexión eléctrica sea local y no voy a estar interconectado con ninguno de los demás estados. Y pues así transcurrieron las cosas durante todos estos años,
y es lo que llevó al problema que vimos la semana pasada. O sea, desde los 30 y tantos para acá, Sí. Texas se cuece aparte en el tema de electricidad. Ellos Texas se producen cuece su aparte. energía. Efectivamente. Ok. Entonces, pues es un estado gigantesco. De hecho, tiene la mayor demanda, de las mayores demandas, junto con California y unas zonas de la costa este, pero pues es una de las zonas de mayor demanda energética de Estados Unidos. Entonces, lo que pasó fue que más o menos el 11 de febrero, pues llegó una tormenta invernal como nunca se había visto, producto evidentemente del cambio climático que ya nos empieza a afectar, y pues las temperaturas en un estado que regularmente es muy caliente, rondaron entre los -11 y los -20 grados centígrados. Entonces, pues Texas no está preparado para mantener sus condiciones y con una tormenta de esta magnitud, ¿no? Entonces, para el lunes 15, la demanda eléctrica subió porque todas las personas estaban prendiendo sus calentadores, haciendo, pues, tratando de continuar con su vida y de paliar esta situación. Pero, pues, al aumentar la demanda tanto, los apagones comenzaron a ocurrir porque la red no estaba, pues, hecha para soportar este nivel. Pero lo más interesante es que, como te digo, la red se sostiene sola, entonces la producción de electricidad en Texas está basada en el gas natural. 51% de toda la energía eléctrica que se produce es originada en plantas de gas natural, de ciclo combinado. Entonces, el problema estuvo en que a esas temperaturas, las tuberías mismas que transportan el gas Están congeladas. Se congelan. El gas viene líquido y además por las condiciones de presión, por la humedad, demás, se tapa. Y por otro lado, las plantas mismas dentro de los procesos que utilizan también se congelan. Entonces, aquí tengo los datos. Con la situación que hubo, sobre todo el martes, pero empezando desde el lunes, se bajó la producción eléctrica en 46 gigawatts. Y para darnos una noción de qué significa esto, porque en términos comunes, no ¿qué es un suena gigawatt? chido. Pues un gigawatt puede alimentar 200,000 casas al estilo de vida de Estados Unidos al año. Entonces, se bajó 46 de estos gigawatts. Eso equivale a que 80 de las 680 plantas que tienen en Texas estaban descompuestas. Entonces, ya les dije, el gas natural es 51% del aporte energético total. Por otro lado, tienen viento, tienen energía eólica, que es 25%, tienen carbón, 13.4%, nuclear, 5%, y luego el resto, que son hidroeléctricas, centrales de biomasa y demás, apenas 2%. Que ojo, para los que están escuchando o viendo, guarden este dato, porque ahorita estos números van a hacer un contraste muy interesante con lo que pasa en México. Exacto. Entonces, pues, la situación fue la tormenta perfecta, de manera literal, para darle en la chapa, pues, a la producción eléctrica de Estados Unidos. Y esto tiene consecuencias muy graves, ¿no? Porque justamente pues es el momento en el que tú necesitas que tu población tenga calefacción, que la gente se puede morir si se expone a estos fríos. Y no es clara todavía la cifra, y de hecho la situación no se ha acabado de restablecer, pero se habla mínimo de unos 26, 30 muertos de consecuencias directas de la falta de electricidad. Pero pues los hospitales se quedan sin electricidad, medios de transporte, toda la calefacción de casas, en fin. Claro, que rápido te interrumpo, más allá de, o sea, sin meternos tanto en el tema de lo que pasó en 1930 y tantos y del por qué decidieron independizarse en ese sentido, o sea, aquí es donde te das cuenta cómo estas decisiones importan, ¿no? Tal vez en su momento tendrán sus motivos, una idea de independencia muy romántica, pero que al final, pues, tienes que entender que eres parte de un todo, de un país mucho más grande que esa entidad, y vean lo que una decisión hace varios años está causando el día de hoy, ¿no? Que causa una emergencia en todo el estado de Texas, que como dice Andrés, es uno de los más grandes de Estados Unidos. Sí. Y pues ahí vienen otras cifras drásticas, ¿no? Durante pues no fue un apagón total, ¿no? Sino simplemente una reducción en la energía disponible, pues como el precio del gas natural está en el libre mercado, pues obviamente se botaron los precios. Y entonces teníamos que para diciembre del año pasado, y esto se mide en millones de BTUs, pero equivale a como a 28 metros cúbicos de gas, una de estas unidades valía $2. Sin embargo, cuando se dio la crisis, los precios se alzaron hasta $600. Entonces, la gente que no se murió de frío, pues le llegaron unas cuentas de gas altísimas, y esto provocó un desabasto no solo de toda la región,
sino también un desabasto hacia nuestro país. Eso también te iba a preguntar. De pronto, pues, como mexicano o como ciudadano común, de repente uno dice, yo vivo en México y lo que pase afuera, pues a mí no me afecta, y viceversa, ¿no? Lo que los estadounidenses han de pensar, lo que pasa en México, pues a nosotros qué. ¿Cómo se vio afectado México en esto? ¿O por qué que un solo estado de Estados Unidos tuviera esta crisis terminó afectando a nuestro país? Pues ahí te va. Resulta que desde pues, la pasada administración, la reforma energética provocó que México decidiera importar hasta 80% del gas natural de Estados Unidos. Y resulta además que de toda la energía eléctrica que nosotros producimos, 60% de nuestras plantas funcionan con gas natural. Esto es relativamente nuevo. Y entonces, ¿quién, ¿quién exporta, 90% de dicho gas? Adivina. Texas. O sea, nos quedamos sin nuestro gas. Así que México también se queda sin gas. Y esto es lo que derivó en los apagones aleatorios que mandó CFE hace unos días, que afectó a casi 5 millones de personas, sobre todo al norte del país. 66% del norte y noreste del país se quedaron sin luz en diferentes momentos. Y pues eso es muy complicado para nuestro país, ¿no? Y que, También. ojo, que también ahí nos habla de algo bien importante, que más adelante vamos a adentrarnos, pero es cómo es posible que en un país con tantos millones de ciudadanos como es México, el 90%, que ¿qué porcentaje comentaste que es el que usamos en gas? Nosotros usamos 60% de todas las plantas usan Imagínense. gas. Y de ese 60%, el 90% viene de Texas, ¿no? Esto, o sea, en el 2021 uno esperaría que ya estuviéramos usando otro tipo de, pues, de energías o de recursos, ¿no? De entrada ese tema, ¿no? Entonces, esos apagones que ocurrieron al norte del país por parte del CFE, pues fue una respuesta, una reacción simplemente a lo que estaba pasando más arriba, ¿no? Pero justo nos habla de, sin cuestionar la capacidad de CFE, pero nos pone a pensar en qué está haciendo CFE, que en Estados Unidos, en un solo estado le pase eso, terminamos nosotros también con apagones en varios lugares de la República. Sí, es que México no tiene dependencia energética bajo la estructura de hoy en día. De hecho, al contrario, tristemente, bueno, depende de cuál sea tu perspectiva, pero pues lo que nos dan los datos es que ahorita, por lo menos en el periodo de enero a septiembre del año pasado, estábamos importando alrededor de 155 millones de metros cúbicos diarios. Esto gracias a dos ductos que se instalaron que nos permitieron duplicar la capacidad de compra de gas. Sin embargo, si comparamos estos 155, nosotros solamente en 2010 estábamos comprando 41. Entonces, pues vean por qué factor se nos multiplicó la cantidad de gas que compramos. Y además, la producción de Pemex en el periodo de 2010 a 2020 bajó casi 50%, lo que se traduce a 70 millones de metros cúbicos. Entonces, pues nos volvimos más dependientes en la década pasada de lo que solíamos ser. Y justo hablando de esto, ay, ya le pega esto. A raíz de todos estos apagones que hubo con la CFE y demás, digo, más allá de la propia llamatividad, voy a poner lo que tiene la CFE y su flamante dirigente, justo también estamos en unas épocas muy complicadas, porque actualmente justo ayer, del día que grabamos, se sometió ya a votación en la Cámara de Diputados el tema de la nueva reforma que propuso el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de las energías, ¿no? Esta reforma nace como un contrapeso o contraste a la reforma impulsada en el sexenio anterior por Enrique Peña Nieto. Para dar un poco de contexto, esta reforma lo que busca es, en palabras de quien la propuso, pues regresarle el control de la producción de energía a México, es decir, a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque a raíz de la reforma que hubo en el sexenio pasado, la energía eléctrica era producida por privados. Es decir, la CFE le compraba en un porcentaje de energía a privados y ya CFE se encargaba de distribuir y demás.
¿Cuál es el tema con la reforma que se plantea actualmente? Bueno, lo que quieren hacer es que ahora ya no se le compre ese mismo porcentaje de energía a los privados. En los últimos años, la compra de energía era de casi poco más del 50%. Es decir, poco más del 50% de la energía que se consume o que se consumía en México era comprada a privados. El resto era producido por las propias plantas de CFE, que justo trabajaban a un 40-50%. ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo que quieren hacer es que ahora estas plantas de CFE funcionen, se espera, a un 90%, y aún así no vamos a alcanzar a cubrir toda la necesidad energética del país. Ese porcentaje restante que faltaría de cubrirse, pues es el que se le compraría a los privados. ¿Cuál es el problema con esta pues reforma que se está planteando? Que como ya mencionamos con Andrés, ¿no? Pues lo alarmante o lo llamativo que suena el hecho de que en 2021 estemos comprando tanto gas para producir nuestra energía, porque al final es una manera bastante contaminante de producir la energía, y que estamos en un momento en el que abiertamente la administración actual, sin filias ni fobias, pero abiertamente le ha apostado por pues el tema del carbón, del petróleo, de energías no tan limpias, que pues muchos pensaríamos que ya es más que hora de empezar a adoptar, ¿no? Ya estamos en momentos donde no nos vamos a comparar con países nórdicos que ya casi toda su energía es limpia, o bueno, limpia, pero pues ya vemos a muchos países tomando mucha iniciativa en torno a cómo vamos a producir nuestra energía. Bueno, parte de las consecuencias de esta reforma es eso, ¿no? Que se le va a apostar a las plantas hidroeléctricas, que ahorita Andrés nos va a platicar un poco también de cómo funcionan estas plantas y de cómo al final terminan contaminando. En segundo lugar, a las termoeléctricas y a las de ciclo combinado, que son, me parece, las que más Sí, las de ciclo contaminan. combinado son las más comunes en México y en la mayoría de los países son tipo de planta. El que más se usa. En tercer lugar, entraría todo el tema de la energía eólica y solar. Y en cuarto lugar, entraría ahora la energía privada y hasta el final la energía privada de ciclo combinado. ¿Esto qué genera? Pues que ya el llamado libre mercado en cuanto a la energía pues va a desaparecer. A ver, nuevamente, sin filas ni fobias, es cierto que actualmente bajo el sistema en el cual nos regíamos nosotros, pues sí había mucho vicio en cuanto a las grandes fábricas, de cómo ellos compraban o a qué precio compraban su energía y demás, y que la CFE pues, no tenía tanto control, etcétera, ¿no? El problema con esta reforma que ya se aprobó el día de ayer en lo general y que se sigue discutiendo en lo particular, es que pues ya básicamente la CFE va a ser la que, bueno, la Comisión Reguladora de Energía va a ser la que pues va a decir el precio. Y el problema aquí es que a CFE le cuesta mucho más caro hacer la energía que comprar. Es decir, mientras a un privado, por ejemplo, en el ciclo combinado, ¿no? Que es el 51% de la energía que usamos. En la iniciativa privada, producir la energía por este medio cuesta 883 el megawatt hora. A CFE, este mismo proceso le cuesta 1,435 el megawatt hora. Es decir, casi el doble le va a costar a CFE producir la energía de lo que le cuesta a un privado, ¿no? Y como este número, hay muchos otros que nos alarman o nos alertan un poco pues de esta reforma. Ahora, ¿qué pasa con esta reforma, Andrés? ¿Por qué? ¿Cómo ves tú el hecho de que en este país sigamos consumiendo la energía a través de estas plantas de ciclo combinado, de las termoeléctricas? Pues mira, déjame irme un pasito Date. atrás. Perdón, me explayé Porque muchísimo. sí, está bien. Pero pues yo le veo como dos grandes problemas a la reforma per se. Uno es lo que ya mencionaste ampliamente, que pues claro que se va a encarecer, pero creo que atrás hay algo todavía más preocupante y más peligroso, que es que, a ver, no está per se mal buscar que el país tenga independencia energética. Al contrario, yo creo que eso bien aplicado podría ser interesante y revertiría algunos de los daños de la reforma energética anterior. Sin embargo, la forma en la que se dan estas prioridades que ya mencionaste, primero plantas hidroeléctricas, luego geotérmicas, ciclo combinado, y luego nuclear, luego eólicas y solares, y al final el sector privado, realmente es
una forma de disimular que lo que nos están diciendo es que se le va a invertir todo a las hidroeléctricas y luego todo al ciclo combinado. Porque a las hidroeléctricas pues ya no hay mucho que hacerle. No sé si los planes de la administración actual sean construir más. La verdad es que lo dudo mucho. No veo que haya sido planteado así ayer. Pero sí es dar todo, apostar todo al ciclo combinado, que es apostar todo al gas, es apostar todo a los combustibles fósiles. Y pues, es paradójico que en el siglo XXI, cuando el movimiento, la tendencia general del mundo y lo que necesitamos para evitar la catástrofe climática inminente, o por lo menos disminuirla, porque ya evitarla no sé si se pueda, pues es justo transicionar hacia las otras energías, ¿no? Entonces, pues me parece un salto hacia atrás, así como lo que estaba pasando con la administración de Trump, el que el gobierno mexicano se enfoque en estas energías del pasado y pues nos plantea un futuro más gris, porque de entrada nos va a costar más. Eso ya, ¿a quién le gusta, no? O sea, a mí como mexicano, como persona que paga su luz, pues por supuesto que va a ser abominable que siga subiendo y de esta manera. Pero por otro, a mediano y largo plazo va a ser que México no tenga una infraestructura apta para producir energía en el resto del siglo XXI. No vamos a tener ni el capital humano, ni la tecnología, ni las instalaciones para poder producir energía y inminentemente, tarde que temprano, se va a acabar el petróleo, se va a acabar el gas y esa no es la forma de pues, competir con el resto del mundo. Y es que este punto me parece súper necesario de recalcar. Esto al final que dices también, a ver, es bien importante pues, que México no está solo en el planeta, ¿no? Existen muchos otros países, hay tratados internacionales donde pues, de pronto México se queda muy rezagado. Y lo que menciona, ¿no? El hecho de que en 2021 se le está apostando todavía a estos recursos que, como bien menciona, son limitados. Es decir, el petróleo se los va a acabar tarde que temprano. El problema, y justo lo platicaba hace rato con Andrés, es que, a ver, sabemos que el petróleo se va a acabar y el país no está haciendo nada para prever, ok, de dónde vamos a sacar energía una vez que el petróleo se acabe, ¿no? O el tema del gas, que se congelen las tuberías por donde importamos el gas y ¿qué vamos a hacer? O sea, que nos pase algo similar a lo que le pasó a Texas y vamos a bailar completa. ¿Sabes? O sea, esto va a seguir pasando, pues, porque Claro. es un efecto del cambio climático. Las tormentas no van a dejar de ocurrir, por el contrario, probablemente se van a recrudecer. Yo no lo puedo predecir, pero estadísticamente hablando, la tendencia va a ser esa. Entonces, esta situación se va a repetir, y no nos estamos preparando para mitigar los daños que va a provocar, que son daños así inmediatos, económicos. Claro. Las fábricas en los estados del norte, Nuevo León, por Sí, ejemplo, toda con tu toda su industria se productividad detiene. parada. Y nada más para que chequen. En México, para el 2018, de toda la energía del país fue 51% por ciclo combinado, que es lo que ya mencionaba, del gas, carbón, etc. Después, termoeléctrica, 13%. La de carbón, 9%. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde quedan todas estas energías verdes? Pues ahí les va. La solar, 1%. Eólica, 4%. Hidroeléctrica, 10%. Geotérmica, 2%. Y aquí hay una bien interesante que ahorita la vamos a tocar también, que es la energía nuclear. Muy polémica. Que en México hay 4%. Polémica exactamente porque uno escucha nuclear y lo primero que piensa es Chernobyl y radioactividad, nos vamos a morir todos, ¿no? Pero llama la atención justo esta parte de que nuclear, solar, eólica, hidroeléctrica, juntas no suman ni el 20%. Y todas las primeras que mencionaste son quemar un combustible para producir energía. Entonces, a final de cuentas... Y quemar cosas que sabemos que se nos van a acabar. Entonces, ahí nos estamos dando una idea de, ok, hacia dónde vamos como país, que sabemos que se van a acabar estos recursos y aún así no le estamos invirtiendo a nada del futuro que ya debería ser el presente, ¿no? Exacto, o sea, yo pienso que el paso lógico sería, en vez de apuntarle a... Digo, las hidroeléctricas todavía son tolerables, pero en vez de buscar tener autosuficiencia para combustibles fósiles, lo que deberíamos hacer es ayudar a que nuestras empresas paraestatales de CFE y Pemex transicionen a ser empresas energéticas que administren. Ok, no, o sea, no quieres inversión del sector privado. Es muy debatible, puede ser un error, puede no serlo, pero lo que sí es
catastrófico es que decidas que tus empresas no se diversifiquen. Que Pemex de repente no se deje de ser una empresa de hidrocarburos y diga, esta es la planta solar bueno, no sé si solar, pero ponte mínimo o nuclear incluso. Pero que tengas una empresa que produzca energía, no que produzca petróleo. Entonces, si México, esto es un proceso que va a tomar por lo menos una década y quizá varias, ¿no? Entonces, ya vamos atrasados y, y no hay como una luz al final del camino que diga, bueno, mínimo ya vamos a avanzar. Esto no lo veo pasar. Y justo creo que todo se reduce, como siempre, todo se reduce simplemente a esta disposición, ¿no? De realmente que hacen las cosas. A ver, entendemos la importancia que durante tantos años ha tenido Pemex en el país y la CFE y en su momento Luz y Fuerza, para bien o para mal, ¿no? Al final del día justo es esta parte de que no se ve ninguna iniciativa, pues para dar un siguiente paso. Es decir, como bien mencionas, Pemex no tiene por qué quedarse en petróleo. Podemos evolucionarla a otro tipo de energía, pues. Y el tema es justo que no existe ni siquiera la duda en la mesa de, oigan, ¿para dónde la llevamos? Por supuesto que es mucho más fácil decirlo aquí que Claro hacerlo. que hacerlo. Hay una complejidad infinita para realizarlo, pero Por supuesto. Pero Pero el hay tema que dar es el primer que paso. justo no está ni siquiera el tema en la mesa. O sea, mediáticamente nunca hemos visto nada al respecto, ni siquiera lo vislumbramos en el futuro inmediato. Al revés, o sea, vemos igual, o sea, sin filias hacia el gobierno actual ni nada, pero pues es un gobierno que abiertamente se ha expresado a favor de todos estos combustibles, pues, hipercontaminantes, ¿no? Mencionábamos esta parte de la energía, al principio, de las energías verdes, entre comillas. ¿Por qué son verdes, entre comillas, el tema de la energía solar y eólica? Porque, antes de que me respondas, es lo que está de moda. O Sí, sea, por hoy por supuesto. hoy la energía solar es como, wow, o sea, una casa con paneles solares, ya soy verde, ya soy Greenpeace, o sea, hay mucho tabú todavía en torno a este tipo de cosas. De la eólica, más o menos escucho hablar, por ahí hay algunas carreteras en México donde alcanzamos a ver estas Peletas. veletas gigantes, ¿no? Que se ven súper bonitas, que a veces pues, no sabemos ni cómo funcionan o para qué son. ¿Realmente son energías verdes? Sí lo son, pero a veces palidecen contra otras energías que no nos gustan tanto. Entonces, para esto, pues, ahí te van más datos, ¿no? Yo vine aquí a echar los datos. Échales. Pues ya mencionaste tú. La de energía eólica, y estos son datos de junio de 2020, se produjo solamente 4% de toda la energía del país con estas veletas. Luego, hidroeléctrica, que esa es bastante interesante, 10%. Solar, tú dijiste 1, pero en realidad es 0.7. Ya Es una redondea su microfracción. favor. Y nuclear, 4.3. Entonces, veamos. Hidroeléctrica y nucleoeléctrica producen más o menos lo mismo. Pero ¿qué crees? Que plantas nucleares en México hay una. Y plantas eólicas hay 500. Entonces, O sea, con una de nuclear produce lo que 500 de las eólicas. no Sí, es un número cerrado, pero sí es una sola planta nuclear. Ok. Entonces, pues estamos hablando de que esta temida energía nuclear en realidad es la forma más eficiente que conoce la humanidad para producir energía. O sea, para empezar, está bastante interesante que México tenga una planta nuclear, que creo que no es de conocimiento público de pronto. Y dos, resulta entonces que la energía nuclear es más verde que la energía solar. De alguna manera, sí, porque sus subproductos netos, pues son sí, material radioactivo que se tiene que acumular en algún lado y ya, y energía. Pero no emite carbono. O sea, la huella de carbono de una planta nuclear es básicamente cero, salvo pequeños detalles de la construcción y demás. Pero una vez que ya la tienes hecha, tu huella de carbono es despreciable. La energía, esto a lo mejor no tiene mucha idea el público de cómo funciona la energía nuclear, ¿no? Entonces, para echar otros números, 1 gramo de uranio, con las técnicas actuales, nos permite producir el equivalente de energía que quemando 18 litros de gasolina. 1 gramo. Eso significa que 1 kilo de uranio
es más o menos como 1 tonelada de carbón, de estas plantas de carbón. Entonces, Y esto sin dejar los contaminantes que deja el carbón. sin emitir absolutamente ningún contaminante del carbón, dejando los subproductos de la reacción nuclear. Y es que ahí les va. Las plantas nucleares funcionan básicamente con el mismo principio que las otras, que las termoeléctricas normales, donde tú tienes agua que se calienta, se hace vapor, este vapor pasa por una turbina, la turbina gira, tiene unos imanes. Entonces resulta que cuando yo muevo un imán, puedo producir energía por una cosa, por las leyes del electromagnetismo. Ajá. Pero el punto es que es básicamente un dínamo, esto rota y te produce una corriente. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es la manera de mover esas aspas. Y hay miles. Pues una es calentando el agua. Otra en las hidroeléctricas, por ejemplo, en vez de calentarla, simplemente dejas caer el agua. Entonces tienes una presa, tienes agua a un nivel elevado y un nivel bajo. Pues cuando cae el agua mueve estas aspas y mismo principio. Realmente ese es el principio típico de producción. Hay, por supuesto, miles de detalles, pero en esencia así funciona toda la producción de electricidad del mundo. Entonces, en las plantas nucleares realmente no es muy diferente, no hay nada mágico al respecto. Se calienta agua y se mueve una turbina, pero lo que calienta el agua es la parte crítica. Generalmente yo caliento agua quemando carbón, quemando gasolina, quemando gas natural. La combustión es muy poco eficiente y emite gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no quemo nada. Utilizo un proceso que se conoce como fisión nuclear, súper bien estudiado y con la muy mala fama de que es el proceso por el cual funcionan las bombas atómicas. Pero una planta nuclear no es una bomba atómica, ni tiene la capacidad de serlo, a pesar de lo que medio conocemos de Chernobyl o los otros dos grandes accidentes que son Fukushima y Three Mile Island en Estados Unidos. Bueno, a ver, ahí te va lo que pasa. Tú tienes un átomo de uranio. Un átomo de uranio es un átomo muy gordo. Tiene en total 235 partículas adentro. Son neutrones y protones, pero es una pelotota de 235 bolitas. Eso la hace muy inestable. Imagínense una pila de naranjas en el sub. Imagínate que apilas 235 naranjas. Lo que uno hace es inyectarle una naranja adicional. Le lanza una naranja a la pila y ¿qué le va a pasar? Se va a salir, se va a despedazar. Esto los científicos le llaman fisión. Entonces, generalmente se parte en dos. Esto por cómo funcionan los átomos. Se produce un átomo de bario y un átomo de kriptón. Pero a la vez salen 3 naranjitas adicionales despedidas. Entonces, esa es la clave. Cuando tienes esta pila de uranio, que es un uranio especial de 235 naranjas. Resulta que si tú tienes 238 naranjas, ya no funciona. Entonces necesitas un uranio un poco purificado. Pero tú lanzas esta naranja, este neutrón, y produces otros 3. Entonces, ¿qué crees que pasa con los otros 3 neutrones? Es energía libre. Es energía que le va a pegar a otras pilas de naranja. Entonces produces una reacción en cadena. Uh-huh. Si tú no tienes cómo controlar esta reacción, pues entonces se van a caer todas las pilas, o sea, se cae la primera pila, estas 3 naranjas tiran otras 3 pilas, pues tienes 1, y el 3, efecto en cadena. Efecto en cadena. Uh-huh. En cambio, si tú tienes cómo moderar la cantidad de neutrones, ya les voy a decir por su nombre, ya somos niños grandes, si tú tienes la cantidad de neutrones moderada, entonces tú puedes hacer que esta reacción ocurra de manera paulatina. Y controlada. Y solamente tienes una pila de metal que se está calentando. Y ese calor directamente, tú acercas la mano y lo sientes. No te recomiendo que acerques la mano, generalmente te da cáncer si haces eso. Pero con eso puedes tú hervir agua y hacer este proceso. Realmente, de toda la energía que está contenida en la pila de naranjas, solamente se aprovecha 0.1%. Pero ese 0.1% es el que te estoy diciendo que equivale a, de cada gramo, 18 litros de gasolina. Entonces es un proceso brutal. Brutal. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? No se puede aprovechar. De hecho, esto viene de la famosa fórmula de Einstein. E igual a mc cuadrado. Eso simplemente lo que te dice es que la energía que tiene una cosa es equivalente a cuánta masa tiene, a cuánto pesa, multiplicado por un numerito, que es c cuadrado, la velocidad de la luz, no importa. Pero te dice que hay una equivalencia entre masa y energía. Entonces, si fuera 100%, pues tú tendrías que poner ahí el gramo, poner la velocidad de la luz y obtendrías una cantidad de energía brutal. Pero
con esta técnica por lo menos, hay otras ideas, hoy no vengo a hablar de esos asuntos, pero con esta técnica no puedes tú aprovechar todo. Sería ridículo. Seguramente con 1 gramo podrías darle energía a un continente. Pero en la forma en la que se utiliza así, tienes 0.1%, que es infinitamente mejor que la combustión de hidrocarburos, que las técnicas de mover aspas con agua, y además también mucho, mucho, mucho más eficiente que usar la energía solar directamente o usar la energía eólica para mover aspas, porque ahí está el principio. La energía solar sí funciona diferente, pero las turbinas estas, las Sí, veletas por como les agua llamé, o por aire. básicamente es la misma cosa. Tú mueves un aspa para generar. Y que creo aquí lo más importante es justo checar la proporción, ¿no? O sea, ok, pues sí, la energía eólica, pues sí es menos contaminante que quemar algún otro hidrocarburo, pero al final ocupas muchísimas para realmente producir la cantidad suficiente. Tiene 2 problemas. Por un lado, sí, ocupas muchísimas. El costo de construcción, por supuesto, involucra pues, utilizar materiales, quemar hidrocarburos. Eso ya, exacto, ahí ya estás Ahí contaminando. estás contaminando, no hay energía 100% limpia, eso es Claro. una falacia. Pero bueno, una vez que ya las tienes instaladas, en principio, pues ya, se acabó ahí tu contaminación, Pero hay salvo reparación. mantenimiento. Pero no es lo grave. A veces lo más conflictivo es que no son consistentes. O sea, las plantas eólicas necesitan viento. Entonces, pues generalmente se hace un análisis para determinar cuál es el área apropiada para instalarlas. Sin embargo, no es humanamente, o sea, no ocurre eso, que tenga viento todo el tiempo. En el mejor de los casos se instalan en el mar, eh, donde hay una brisa casi constante, y esas son de las más eficientes, y es lo que se aplica en muchos lugares, pero de cualquier manera no tienes una estabilidad absoluta. Tú no puedes controlar cuándo se emite y cuándo no, porque depende del clima. Y las solares, bueno, no se diga, el sol está arriba la mitad del día, pero la otra mitad es de noche, entonces las plantas solares no funcionan de noche. Pero esto no revoluciona nada, pero no funcionan de noche. Sí, no, pero justamente el principio por el cual funcionan casi todos los hogares con paneles solares es justo pues, cargarlos durante el día para gastarte todo durante la noche. O sea, realmente lo que ahorras El es problema es que la mejor. eficiencia de los paneles solares todavía es muy limitada, sobre todo los comerciales. Hay investigaciones muy, muy prometedoras y ojalá se siga avanzando en esa dirección, que ya tienen una conversión digamos, de luz a electricidad, casi 30%. No me sé el dato segurísimo, pero es como de 30%. Eso es ya en procesos de investigación. Pero los paneles solares comerciales, creo que 10% es muy generoso, debe andar como por 5. Entonces, pues el aprovechamiento es muy, muy, muy bajo y necesitarías una extensión territorial enorme. Entonces, básicamente, lo que yo quiero hacer mucho énfasis hoy, y ahorita quiero seguir hablando al respecto, es que no debe de decirse, no, pues no gastes nada en solar, no gastes nada en eólico, sino haz un complemento entre estos tipos de energía. Porque no vas a poder paliar las necesidades de nuestro país, o sea, ya no se diga de países gigantes como China o Estados Unidos, solo con uno de los tipos de energía. Y pues si ya le vas a apostar, pues vamos a ver a cuál le conviene más. Porque para que funcionen bien, o sea, para que tú tengas un suplemento constante de energía en tu red eléctrica, pues necesitas tener muchas para que así si se te apaga la de, no sé, digamos, la de Oaxaca, tienes prendida la de Veracruz, pero si se apaga esta también, pues tengas la de Baja California. Entonces así compensas con muchos. O sea, esto es una cuestión estadística. La ley de los grandes números te garantiza que si tú tienes 1000 plantas, no se te van a pagar todas al mismo tiempo. Claro. Entonces eso te da mucha estabilidad, pero es una inversión muy, muy fuerte. Para tratar de resumir un poco, justo, o sea, el tema que tocaste y por el cual justamente hoy veníamos a platicar era justo este tema de las plantas nucleares o la energía nuclear. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención a raíz de todo este fenómeno de la reforma y shalala y de la apuesta a los hidrocarburos y todo este rollo. Justo algún día yo platicando con Andrés le decía, no, pues es que en México falta mucho más el tema de la energía solar y la eólica y la hidroeléctrica. Yo en mi mente pensando, esto es la energía limpia, la energía verde, vamos a apostarle. Y justo su respuesta fue, ojo, porque al final tampoco son tan limpias de contaminantes. Y justo empezamos a platicar de la energía nuclear. Ahora, también para resumir un poco lo que nos comentó hace rato, actualmente nosotros nos dedicamos a quemar gas, petróleo y carbón en el porcentaje mayoritario para poder producir la energía.
un porcentaje muy chiquito es a través de las hidroeléctricas, que es el agua a través de una turbina, la eólica, que es el viento y la turbina, y lo que hace la energía nuclear entonces es igual a través de calentar el agua, pero lo hace de una manera pues, limpia, ya que no emite ningún gas a raíz de este proceso, ¿no? Que es la fusión nuclear. Tenemos los subproductos de que mencionaba, sí, o sea, ¿te acuerdas que dije que se rompen dos pelotitas? Y de Ajá. esas no he hablado convenientemente. Ok. Esas dos pelotitas no sirven de nada y son, depende qué hagas, pero en la mayoría de las plantas no sirven de mucho. Y entonces eventualmente pues te tienes que deshacer de ellas. Y eso es algo que es el problema más complicado de la energía nuclear, que hay que afrontarlo. ¿Qué hago con ellas? Generalmente se entierran. O sea, en México, vamos a hablar ya de Laguna Verde, tenemos esta planta en Veracruz que funciona, estuvo planeada desde los años 50. Tiene dos reactores, el primero se abrió en el 76, el segundo en el 94. Y con estos dos reactores es que produce la misma cantidad que todas las plantas eólicas y solares del país combinadas. Que es el 4%. Es el 4%. Son alrededor de 1640 megawatts. Esto no es nada despreciable. Sin embargo, pues, los subproductos de estas reacciones se almacenan y se almacenan ahí mismo. Se guardan, de hecho, debajo del agua, porque eso evita la emisión de ciertos contaminantes al resto del mundo. Y pues ahí se quedan y ahí se deben de quedar. Estamos hablando de escalas de miles de años. Pues eso es lo que a nadie nos gusta. ¿Y esos residuos qué es lo que podrían llegar a producir? Nada, ahí guardados, pues nada más hay que poner letreros muy claros de no lo abra, no se lo coma. Pero nada. Ok, entonces aquí creo que también un punto bien importante a tocar es, no existe al momento energía 100% limpia. Es decir, no hay forma de producir energía eléctrica para que consumamos que no deje ninguna especie de residuo o contaminante. Aquí el tema es cuáles dejan menos contaminantes y también, como mencionaba Andrés, pues no se trata de, ok, vamos a pagar toda la quemadera de gases y toda la quemadera de petróleo. No, a ver, no se trata de eso, se trata de hacer un paso a estas energías, pero que sea escalonado, que tenga una lógica y un plan. Que creo que es el tema al cual queremos llegar de hoy, ¿no? Que el objetivo es, tampoco estamos diciendo ya que México sobreviva de plantas nucleares, porque tampoco sería el caso. Ojalá sí. No, la transición es lo importante. Claro. La tecnología nuclear está muy, muy probada. Tenemos 3 accidentes, pero hay alrededor de 500 plantas en todo el mundo, de las cuales nunca has escuchado, que solo disfrutas de la electricidad, no Claro. te cuestionas de dónde se originó. Pero yo que estoy, perdón, te voy a interrumpir, porque ahí yo quería preguntarte algo que también habíamos mencionado un poco. Si te haces tantito para enfrente. Y es, cuando uno, para empezar, ¿ustedes sabían que existía una planta nuclear aquí en México? Y nuestro queridísimo equipo de staff no sabía que existía la planta, ¿no? Yo lo supe a raíz de que él me contó. Eso tiene una razón política de ser. Claro, y la entendemos, ¿no? El tema es, pues, uno, que con una sola planta, ¿a qué nivel funciona más o menos de su capacidad? Ya lo optimizaron hace casi una década, está funcionando como 94-95%. Okay. Estamos hablando de una planta que se construyó en los 70s, funcionando al 90%, nos da el 4% de la energía. ¿A dónde podríamos evolucionar esto? Pregunta número 1. Y antes de que me respondas esto, la pregunta que te quería hacer era, justo por qué no se habla de las plantas nucleares, porque al final, como mencionamos hace rato, pues lo primero que piensas es Chernobyl va a explotar, nos vamos a morir, huyan, ¿no? ¿Qué pasa con estos mitos o verdades en torno a los peligros de tener una planta nuclear? Y cómo también, lo mencionabas hace ratito, cómo están parados algunos otros países respecto a eso. Uh-huh. Pues, la reacción del público es en general negativa, sobre todo actualmente, pues hasta sacaron una serie de HBO al respecto, y un poco dramatizada. Algo que es muy importante es que una planta nuclear no es una bomba nuclear, ni se puede convertir en una bomba nuclear. No vas a tener un hongo en tu patio trasero. Sin embargo, nadie va a querer que le construyan una al lado. Claro, es como, pues no la hagas aquí, hazla en el desierto de Sonora, o yo qué sé, por decir algo. No se ofendan los del norte. No, que no se ofenda a nadie, pero sí, nadie la quiere en su patio trasero. Claro. Y esto es universal. Resulta que los problemas que existieron en Chernobyl
fueron más una cuestión de error humano, de que se combinaron muchos factores de negligencia, de que el gobierno de la entonces Unión Soviética trató de ocultar el accidente a las demás naciones porque no querían quedar mal. O sea, fue más un asunto humano que un asunto científico, que un asunto de ingeniería. Sí, ese tipo de reactores tenían un defecto grave de fabricación y justamente esta moderación de las naranjas que lanzaban Okay. no se dio correctamente porque no bajaron las barras que controlan la reacción. Eso fue un error Eso humano. fue un error humano, fue una negligencia y se combinaron muchas cosas. Pero de cualquier manera, el conteo de muertos es lo que más o menos, qué feo, pero pues nos va a dar una noción de qué tan peligroso es, ¿no? Entonces, digo, esta es la cifra más optimista, que es simplemente la cifra de cuánta gente murió ese día, de cuántos trabajadores por las explosiones, por la radiación, por daños inmediatamente relacionados a lo que ocurrió. Son 31. 31 personas, sin despreciar la vida de nadie, son muy pocas. Luego, la OMS tiene un estimado ya de cuántas muertes son subproducto, no solo de lo que pasó en ese momento, sino de la emisión del material radioactivo a la atmósfera, de la nube de material contaminado que se propagó un poco por la región de Europa, incluso llegó a haber algo chistoso ahí de leche radioactiva en México. Se estima sobre eso que de manera directa murieron 4,000 personas. Esa es la versión más conservadora, lo que plantea la OMS. Hay un poco de libertad, pero incluso así ya la conteo más radical habla de 100,000 personas. Es bastante, es duro. O sea, 100,000 personas afectadas por... Muertas indirecta y directamente por el accidente de Chernobyl. Ahora, ahí les va el dato de una sola hidroeléctrica, muy, muy grande, que se construyó en China también en los años 50. Se llama la presa Bangshiao. Funciona bajo el mismo principio, agua arriba, dejas caer, mueves. Pues para construir ese megaproyecto se desalojó mucha gente de una región y la parte de la presa donde se quitó el agua, pues se volvió a relocalizar a los habitantes. Estamos hablando de un par de millones de personas en ciudades nuevas, ¿no? Los chinos siempre tienen ese don de hacer megaproyectos muy impresionantes. Pero la presa Bangshiao tuvo también problemas de construcción, se rebasó su capacidad y se fracturó. Y entonces, pues el agua se regó. Y de una inundación, que siempre uno piensa, bueno, pues no es radioactividad. La radioactividad es como algo misterioso, verde, que no ves, pero que te mata. Pero la agüita mató los estimados, de nuevo, el más conservador y el más drástico, son entre 85,000 y 250,000 personas. De un accidente hidroeléctrico. Si notan, el más bajo es más alto. Claro, que el del nuclear. No, es comparable. Y esa solo es la presa Bangshiao. Ahora, hay muchos otros ejemplos, pero el más drástico de todos, pues es el que aportan pues todas las termoeléctricas, todo esto de combustibles fósiles. O sea, como ya dijimos, tú quemas una gasolina, tú quemas un combustible y inevitablemente se emiten los gases de dióxido de carbono, monóxido de carbono, y esto no es novedad para nadie que vive en la Ciudad de México, pues genera smog, genera contaminación, y es lo que respiras todos los días. Entonces, de manera muy silenciosa, el asesino de estos gases, se estima que entre los 50, justamente que ocurrieron, bueno, que se construyeron estas primeras plantas nucleares y las hidroeléctricas, y el día de hoy han sido responsables, indirectos también, de la muerte de por lo menos 100 millones de personas. Entonces, pues no lo ves porque tú te moriste de cáncer quizá, de pulmón, o de alguna enfermedad respiratoria, en fin. Sí, que en primera instancia no pues, se lo achacas, porque respiraste 80 años, 50, los que tú quieras, gas, un aire contaminado. Como nosotros dos. ¿Cuántos años llevas respirando el aire de la Ciudad de México? 25 años. Entonces, este número pues no lo sientes, pero a final de cuentas estamos haciendo muchísimo más daño, ya ni siquiera del cambio climático y lo que quieras. Salud humana directa por estar quemando combustible. Entonces, ya en esa perspectiva, pues la nuclear en realidad casi no es causante de nada. Mal. Y tienes que, sí han habido 3 accidentes, de los otros no quiero ahondar ahorita, pero son semejantes en cuanto a error humano, a Fukushima construida en una zona sísmica que no se construyó muy bien, pero a final de cuentas las muertes son muy inferiores, muy inferiores, y la tecnología ya está muy probada, y además hay nuevas tecnologías en camino. De hecho, este es un dato curioso que no mucha gente sabe, pero todo esto que hemos hablado ha sido por el proceso de fisión del uranio. Pero hay otro elemento, el torio, que te permite hacer un proceso semejante,
no voy a contar más al respecto, pero lo que sí es importante que se queden es que si ya decíamos que el uranio es eficiente, el torio tienes una eficiencia en donde 1 tonelada de torio es igual a 200 toneladas de uranio. Ese proceso O sea, no se explota. chorrocientas mil plantas eólicas. Ni puedo hacer la cuenta ahorita, pero si Ajá. sacan una calculadora, vemos. Pero lo que es importante es que esa tecnología, de la que ya se había hecho cierta experimentación en los 60s, no se exploró porque no permite producir el uranio en las cantidades necesarias para hacer bombas atómicas. Y resulta que, tristemente, la historia del siglo XX fue la historia de la Guerra Fría y fue la historia de a ver quién tiene más bombas. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos, que estaba desarrollando las primeras investigaciones en tecnología de reactores de fisión, le dijeron como, tienes estas dos opciones, te produce mucha energía, pero no puedes armar bombas nucleares, y digo, sí, no, y este te produce suficiente energía, Pero te sirve pero te da un para... montón de uranio para hacer bombas. El gobierno no se la pensó dos veces. Véngase para acá. Y esa tecnología no es ni que se haya olvidado, simplemente no se le invirtió. Los programas de investigación se cerraron porque no era el interés de la época. Grave error. Pero la tecnología está probada. Existió una planta experimental y funciona. Y de hecho es un poco más segura por ciertos mecanismos. Entonces, es cuestión de explotar por ahí. Ya algunos países lo empiezan a hacer. Canadá lo empieza a hacer. India tiene un programa muy ambicioso de reactores de torio. Y pues en muchas formas es el futuro. De hecho, es imposible. Si le buscas, siempre es posible. Pero en principio es imposible que tengan una reacción de meltdown, como se le llama a estos reactores, y que les pase un Chernobyl. Entonces, por ahí también va la cosa. Y digo, yo sé que estás hablando de potencias mundiales. ¿Cómo está México en eso? Es decir, mencionas que, a ver, tenemos una planta nuclear que funciona en 90, sin embargo es una planta construida en los 70. Es decir, Y 90, acuérdate que el segundo reactor es de los 90. de esos años para acá ya ha habido avance tecnológico en materia. Un poco sí, pero no demasiado, porque el principio de la turbina sigue estando ahí. Se optimizó en 2011 esta empresa. Y ver la española. La española. Luego en los comentarios les pongo el nombre. Sí. Iberdrola se llama. Hizo unas actualizaciones y es que se llevó la potencia de los dos reactores a 1640 megawatts. Pero, por ejemplo, si comparas esto con la planta más grande del mundo, es una planta japonesa, se llama Kashiwazaki Kariwa, espero estarlo pronunciando bien. Esa produce casi 8000 megawatts. Entonces, digo, son instalaciones de primerísima. Japón sigue teniendo tecnología nuclear, aunque obviamente dieron un pasito atrás después de lo de Fukushima, por la opinión pública, no porque sean inseguras. Pero con 8 plantas de esas, las necesidades de nuestro país estarían completamente cubiertas. O sea, en México con 8 plantas de las que tiene Japón, Todo, estamos para todo. todo. Y ya dijimos, no es la tirada. Pero, digamos, haz unas 8 de las que tenemos en Laguna Verde. Agregas un par de reactores en Laguna Verde, pones otros en otra zona un poco menos conflictiva. Siempre va a haber conflicto, Claro, pero claro. pues, pros y contras. Y tienes paliada el 25% de la demanda energética de nuestro país. Consiguiendo el objetivo del gobierno de tener independencia energética, que yo creo que sí es importante, y sin dejar de lado el también tener una parte De verde, las otras energías. que como digo, son complementarias, y además la nuclear puede ser un paso para darnos tiempo de armar instalaciones de esos tipos, o incluso de que se desarrolle la numerosa tecnología esta de torio. Pero eso es un poco más especulativo. Pero el que tú puedes armar una planta como la de la japonesa, tú puedes. Es una cuestión De querer hacerlo. pues sí, de dinero, de presupuesto Sí, de política. y de política. Ya no es una cuestión científica. O sea, que México tiene la capacidad humana para hacerlo, simplemente falta que Y en realmente México se tiene el instituto, el ININ, que se encarga de la investigación en todos estos temas nucleares. Se tiene la experiencia ya de Laguna Verde, que durante muchísimos años ha estado ahí. Pues hay expertise, digamos. Y pues nada más es cosa de generar la demanda para que más gente se interese en el campo y entonces se satisfaga. Pero yo quiero recalcar, es que lo nuclear es más seguro y es más eficiente que cualquier otro tipo de energía. Es que a mí esto me hace un blow mind porque, o sea, el pensar que con 8 de esas construcciones puedes alimentar a todo un país, pues está, Así es o sea, es muy difícil imaginarlo, ¿no? Tratar de aterrizarlo.
Y aquí lo triste es justo eso, ¿no? Que se reduce a un tema político como siempre, como todo en este país y en el mundo, Ujú. de que no ha habido la disposición de ir para allá. O sea, como dice Andrés, tenemos la capacidad, tenemos a la gente, es decir, tenemos todo para estar al frente de eso. Simplemente, pues, ojo, lo platicaba también hace rato con Andrés. Evidentemente, lograr esta transición va a llevar un par de años, varios Un par de años, décadas. décadas. Un poco ¿Y qué optimista. pasa? Pues que ningún gobierno en turno le va a apostar a algo que va a dar resultado para otro gobierno, ¿sabes? O sea, la política sí funciona, nos guste o no. Falta esta disposición de alguien que diga, mira, pues esto va a ser el cambio porque tiene que serlo, no porque lo va a hacer mi gobierno. O sea, como que separar un poco el tema político-electoral de todo esto que creo que espero que llegue, que creo que es muy necesario. Y como dice Andrés, tampoco se trata de poner 8 plantas y olvidarte de todo lo demás. O sea, se Ni va a trata pasar. de, claro, Un se sueño. trata de regularlo, ¿no? O sea, de lograr este equilibrio, aumentar los porcentajes de la nuclear, de la solar, eólica y demás, y reducir los porcentajes del carbón, petróleo, gases, etcétera, ¿no? Que es lo que realmente, a ver, el cambio climático está pasando, está horrible, y tenemos que... Ya es una realidad. Ajá, La y se tormenta tiene que pasó la poner en alto. semana pasada. Ya no es algo de la película esa que salió cuando éramos niños, de el día después de mañana, que se congelaba. No, eso Ya. ya pasó. Claro, porque a ver, el hecho de que Texas, que es un estado por noción caliente, que de pronto les lleguen temperaturas de menos 20. 20 grados, a ver, eso es por algo, ¿no? O sea, la misma naturaleza te está diciendo, papacito, échale un ojo, ¿no? Y la misma naturaleza te deja sin tus herramientas para producir esa energía, ¿no? Que fue lo que se les congelaron las tuberías. No queremos tampoco desalentar y que ya nos vamos a morir mañana. No. Pero sí es un cambio que, como ya mencionó Andrés, va a llevar varios años y que si no lo empiezas ahorita, para cuando ya, y también lo mencionaba hace rato, o sea, el tiempo te come, para cuando te alcance esa necesidad, pues no vas a tener la infraestructura ni la capacitación para poder ahora sí ya dedicarte a este tipo de energías. Híjole, muy denso esto. La verdad es que creo que también es un tema de comunicación, como dice Andrés, hacer entender a la gente que pues lo nuclear no es malo, lo nuclear no es Chernobyl, lo nuclear no es Fukushima. Al final del día fueron errores humanos y que aún así, como ya lo mencionó, han habido más tragedias a raíz de pues, plantas hidroeléctricas y de quemar otro tipo de hidrocarburos que de la misma energía nuclear, ¿no? Y entonces el hecho de que pues simplemente en México tengamos una planta por ahí escondida y que nadie lo sepa, te habla de que el tema de comunicación está mal. O sea, no se ha sabido transmitir este mensaje. Lo mismo de mucho tiempo, ¿no? El miedo a la ciencia, el miedo pues, a este tipo de energía que cuando uno escucha fusión nuclear, plantas y Bueno, de demás, eso ni hablamos, te pero espanta. hablamos de fisión. Mira, ok, términos separados, fisión, Sí, perdón, mi fisión y error. fusión son dos cosas diferentes. O Eso es muy sea, importante. y hablamos de cualquiera de esos. O hablamos de plantas, o hablamos de lo que sea, y uno se espanta y ya le cierras la puerta, ¿no? Y creo que ahí también es problema pues, de nosotros, o sea, de la gente común y corriente, que no tenemos ni siquiera el interés de informar. Y a los científicos, que siempre tenemos el problema de transmitir a la población estas nociones, porque, pues claro, son conceptos muy difíciles. Claro, La gente, los especialistas de esto dedican décadas de su vida para entenderlo, pero el mensaje es sencillo. Con los números ya puestos, ya los di. Es más seguro. Es como esta cuestión de los aviones y los coches, ¿no? Todas las personas yo le tengo miedo a volar, a pesar de que entiendo cómo funciona un avión. Siempre que te subes y sientes claro, un sientes despegue, dices, algo ay, chin. En cambio, te subes a un automóvil muy y pues, te tranquilo. vas muy tranquilo. Pero si tú ves los números, es mucho más probable morir en un accidente De coche. automovilístico que morir en un accidente aéreo. Pero cuando se cae un avión, se mueren todos. Si es un accidente automovilístico, puede que también se mueran todos, pero puede que sea un choquecito y no te pase nada, ¿no? Entonces, es hacer estas cuentas y poner en perspectiva qué significa cada uno. Una planta hace toda la demás energía eólica y solar. 10 plantas hacen Y todo lo toda demás. la energía del país. No, y como mencionamos, ya para cerrar esto, pues no esperamos, ¿no? Que esto se haga de un día para otro, en absoluto. Tocando el tema de la reforma que está en estos momentos, pues tampoco esperamos que se privatice toda la energía. Como dice Andrés,
la noción es buena, el hecho de que el país sea quien controle esto, o que lo regule más que controlar, pero pues que lo regula a través de nuevas energías, no yéndote al petróleo y a los gases y al carbón, o sea. Que es lo que parece, así pinta, Es el ¿no? camino. Yo no veo planes de que esto signifique que de verdad las hidroeléctricas vayan a construirse 10 o ya tengas la nueva planta nuclear aquí a la vuelta o el campo eólico. La verdad es que no parece ser la tirada de la administración. Sí, no, de esta y de ninguna que Y de haya ninguna. pasado, ¿eh? O sea, Ojalá esto sirva para que alguien en esos puestos vea que hay un camino por ahí que tenemos que explotar para pues, seguir siendo un país competitivo. que es a lo que lleva. Mucha gente dice, no, sí, es que somos un país petrolero por historia y demás. Pues qué bonito y nos dio mucho y se le agradece mucho al petróleo y a Pemex, pero pues una, se está acabando y dos, la cantidad de contaminantes que emite es altísima, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, dar el beneficio de la duda a que poco a poco en México vaya haciendo esos cambios. Hay países que han ido avanzando mucho más en estos temas. Evidentemente, pues, todos tienen pros y contras, como ya lo mencionó Andrés, pero sí creo que México debería de ponerse un poco las pilas en ese sentido. Tenemos que hacer ese cambio, esa transición, sí o sí, o sea, eso no hay duda. Para la gente que cree que realmente no existe el cambio climático, pues híjole, yo no sabría qué decirle, pero a ver, hay realidades que nos guste o no creerlas pasan, y el problema es que ya nos están alcanzando. Hace rato también lo platicaba con Andrés, aún con todo el tema del COVID, los niveles de contaminación en el aire aquí en la Ciudad de México realmente no bajaron, así que digas, híjole, qué limpio está el aire, o sea, seguimos con los mismos niveles de contaminación y eso ya nos habla pues, de que los coches es ya el menor problema, o sea, hay mucho más atrás que hay que cambiar, así que, pues Andrés, ¿algo más que quieras mencionar? ¿No? Quédense con la idea de que lo nuclear no es malo. Yo te agradezco muchísimo, la verdad es que siempre es un placer platicar contigo, si bien yo no entiendo mucho de física y pues, al final es a lo que tú te dedicas, esta es tu rama, tu chamba, siempre es bien interesante poder platicar de estos temas que creemos que están muy lejanos o que creemos que pues, yo no soy científico y no me toca, pero pues ya vimos que sí se puede platicar de esto, ¿no? Ya vimos que sí podemos tener estas charlas amenas para tocar estos temas que tanto nos incumben. Si quieren igual saber más de cualquier tema relacionado con esto o de física, de verdad yo los invito muy efusivamente a que platiquen con Andrés, a que le echen ahí un mensajito para preguntarle cualquier duda que tengan. Por ahí están sus redes sociales, igual van a aparecer aquí en pantalla, vayan a seguirlo. Publica opiniones muy interesantes respecto a muchos temas, no solamente lo relacionado a la física, entonces vayan a seguirlo. Síganos a nosotros también, no olviden que estamos en pues, varias plataformas, YouTube, si nos quieren ver, TikTok, y si nos quieren escuchar estamos en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Andrés, muchas gracias. Un gusto. Qué Muchas gusto gracias por platicar la contigo. invitación. Ojalá les haya quedado claro, ojalá ya no los hayamos hecho pelotas. Creo que estuvo bastante aterrizado. Al menos a mí me quedó bastante claro. Y si no, pues ahí le escriben a Andrés Y hay mucho que debatir, ¿eh? para Hay, todas sus dudas. hay varias opiniones en contra. Entonces, Claro, estoy muy a ver, abierto a discutir eso con no la gente. descubrimos el hilo negro. No somos los grandes expertos de la materia. Somos simplemente dos jóvenes de 20 y tantos años que nos preocupa lo que está pasando y que, digo yo, que tengo la fortuna de conocerlo, pues podemos platicar de temas que tal vez regularmente no se platican, ¿no? No olviden seguirnos, disfruten su jueves, ya casi es fin de semana y nosotros nos vamos rápido, ya habíamos terminado, pero hay un tema que debemos aclarar. Gracias a nuestro amiguísimo George que nos preguntó esto ahorita fuera de cámara, y hablamos mucho de que la fisión nuclear en las plantas a través del uranio, que es lo que está ahorita, resulta mucho más beneficioso. Ahora, hubo una pregunta bien interesante que hizo Jorge ahorita y es, ¿cuánto uranio hay? Es decir, al final también es un recurso limitado. Sí, la energía nuclear es no renovable en principio. En México se estima que las reservas, bueno, una estimación ahí un poco rough, un poco a grandes rasgos, que hay por lo menos 2,5 millones de toneladas de uranio extraído. 2,5 millones. Ujú. Ok.
Un reactor de estos, estamos hablando Como como, el de como Laguna el de Verde. Laguna Verde, ocupará unas 2 o 3 para estar haciendo sus reacciones y tiene que ser realimentado periódicamente. O sea, Sí, 2 o 3 toneladas sí. al año. Más o menos, habría que checar exactamente Ok, el dato, pero o sea, tenemos una planta que aprox 2, 3, 4 toneladas al año en un país donde tenemos 2.500. ahora bien, hay otra cuestión, que yo he estado hablando de un tipo de uranio especial, ¿no? Dije que había unas Ok. naranjas que tiene 235 protones y neutrones. Pero la mayoría del uranio no es así. La mayoría del uranio es 238 naranjas. Entonces, tú necesitas hacer una cosa que se llama enriquecimiento para que el uranio se permita hacer estas reacciones y generar esta energía. El uranio normal tiene 0.72% de 235. O sea, si yo voy a una mina de uranio, la saco así, o sea, como se saca, Sí, sí, pero hago los procesos y obtengo aquí mis piedrucas de uranio, 0.72% va a ser el que es útil para la fusión. Digo, perdóname, la fusión. Pero para que yo pueda hacer las reacciones de los reactores, necesito que al menos 3 a 5% de la concentración de ese uranio sea del tipo 235. Entonces hay que hacer un procesado químico, físico-químico, nuclear, para enriquecer el uranio en este tipo de plantas. Sin embargo, yo mencionaba que hay pues otros procesos medio experimentales, medio olvidados, en los cuales se utiliza, por ejemplo, el torio, o se utiliza uranio no enriquecido. Son tecnologías diferentes, tienen pros y contras, en general son más costosas, por eso tampoco están tan desarrolladas, eh, pero permiten aprovecharlos con mucha mayor eficiencia. El torio es muchísimo más común que el uranio. De hecho, el uranio cuando decae naturalmente, solito, también las pilas de naranja se caen a veces. Entonces, solito se transforma una parte del uranio y entonces el torio es muchísimo más abundante. Y es tan abundante en la corteza terrestre que podría decirse que con una de esas plantas, si bien es finito, pero es tan largo que es prácticamente renovable. Entonces, hay varios caminos y por supuesto Francia y países así tampoco es que tengan grandes reservas de uranio. El uranio se compra como se compra el gas natural. Entonces, pues hay muchas soluciones. Pero la otra está en el proceso que no mencioné. Todo esto ha sido romper pilas de naranja. Fisión nuclear. Fisión particle. Pero resulta que hay otro proceso que se llama fusión, Ese que yo que es confundí. unir, que es muy común confundirlo porque nada más cambia una letra, ¿no? Pero la fusión nuclear es muy diferente. La fusión nuclear es el proceso que le da energía al sol. En vez de agarrar una pila grandota de naranjas, tú agarras una sola naranja y la combinas con otra. Resulta que eso también emite energía. No tengo ahorita la reacción nuclear a la mano, pero el punto es que con átomos ligeros, estamos hablando del átomo más ligero de todos, el hidrógeno, también helio y ciertos, todos ligeros, cuando tú los combinas, te van a producir energía también. Pero resulta que combinarlos es muy difícil. En el Sol lo que ocurre es que el Sol está hecho de hidrógeno, básicamente todo, 90 y tantos por ciento del Sol es hidrógeno, y el resto es helio, que es el siguiente más pesado. ¿Cómo está funcionando el Sol? El Sol no es una pila de madera quemándose en el espacio, eso no sería eficiente, eso no sostendría una bola así gigante emitiendo luz y calor durante los miles de millones de años que ha estado encendido. Lo que lo sostiene es que el propio peso del hidrógeno jala todos los átomos hacia el centro del Sol. Entonces, en el centro del Sol la presión es tan fuerte que los átomos, a pesar de que de secundaria sabemos que las cargas iguales se repelen, resulta que esa repulsión, que se vuelve brutal cuando tú hablas ya de juntar dos átomos a esas distancias, eh, no es suficiente, colapsan. Entonces, dos naranjas se vuelven una. Ahí la analogía como que ya se me rompió, pero es más bien como que dos gotas de agua se juntan en una. Y eso también emite energía. Eso es lo que mantiene al Sol. Eso emite un montón de energía, brutal, pero requieres las presiones que produce tener todo el hidrógeno concentrado en una zona muy pequeña y lo convierte en helio. Eso transforma. Así como el otro rompía y transformaba en elementos más ligeros, esto junta y transforma en elementos más pesados. Y desde el hidrógeno al plomo, si no me equivoco, la reacción es eficiente. O sea, emite más energía de la que requiere y eso es lo que sostiene al Sol, de hidrógeno a helio. ¿Y qué sería el tipo de energía que ya... Si yo puedo hacer un Sol en la Tierra, microsol, si vieron Spider-Man 2, sabrán de qué estoy hablando, muy buena película.
Eso sería el santo grial de la tecnología energética del planeta. Eso es lo que estaba haciendo el Doctor Octopus. Es lo que estaba haciendo el Doctor Octopus. Ok. Pero resulta que no sabemos cómo hacerlo. Se lleva por lo menos medio siglo de investigación eso, con algunos puntos buenos. De hecho, ha avanzado bien la última década, pero hay un chiste en la comunidad de nucleares que la tecnología de fusión siempre está a 30 años de distancia. Sí, en 30 años vamos a tener plantas de fusión. Y eso lo llevan diciendo desde los 60, luego los 80. Estamos en 2020 y sigue estando a 30 años. La logramos visualizar, pero no sabemos cómo alcanza. O sea, hay muchos problemas técnicos. Ahí sí, a diferencia de la tecnología de fisión, que ya está probada, que ya sabemos que solo es a veces quizá el problema de escalar la tecnología para tener una planta suficientemente grande. Con fusión hay muchas cosas que no se saben. Las ideas que se utilizan, porque no podemos hacer una estrella, o sea, no podemos juntar toda esa materia en un espacio tan pequeño. Entonces, las ideas que se tienen es utilizar campos magnéticos para presionar las cosas juntas, o utilizar láseres para presionar. Todo siempre es con esa idea de presionar, o una combinación. Entonces están los diseños rusos llamados Tokamaks, está el Stellarator, están el alemán, el chino, y pues todas son experimentales. Ahí van, hay algunos resultados preliminares. Se ha logrado eficiencia, porque, pues bueno, para producir que el acercamiento entre los átomos, pues necesitas tú prender un láser muy potente, por ejemplo, en el caso de la fisión inercial se llama. Entonces, para prender ese láser gastas un montón de energía. Break-even, todos los términos están en inglés porque es un área técnica y así es la ciencia actualmente. El break-even es justamente obtener más energía de la que le metes. Entonces, obtener más energía que la que le metes con el láser ha sido todavía muy complicado. Hay ciertos progresos. Si hubiera venido a hablar de fusión, los habría investigado todos tal cual, porque no ni haría. Pero todavía no se logra completo. Me parece que la energía del láser sí, pero la energía de todo el demás merequetengue de cosas todavía no se tiene. Entonces, pues ahí van, los chinos ahí medio van, pero no lo hay. El día que lo haya, ese día cambió el panorama, porque si las plantas de fisión son seguras, salvo estos detallitos, las plantas de fusión no tienen ningún riesgo. No te puede pasar nada, porque es hidrógeno, no mucho el hidrógeno explota, pero sería una explosión química que se prende, boom, y ya, pero no hay subproductos tóxicos como los subproductos de la fisión. Entonces, es una maravilla. Es lo que prende el sol y eso es lo que le da vida a la Tierra. Es el proceso más eficiente que se conoce, salvo por la aniquilación materia-antimateria, pero eso es ciencia ficción. Otro tema. Sí. Eso es ciencia ficción, eso no pasa en la naturaleza normalmente. Pero esto sí, todas las estrellas que ves en el cielo están haciendo eso y no hay nada como eso. Y estamos cerca, o sea... No lo sabemos. Lo vemos, pero no lo logramos. Hay ideas, pero falta invertir mucho. Ahí sí, este es un... Lo otro es un problema de ingeniería. Esto es un problema todavía de física, de ciencia, de desarrollar tecnologías para producir esos procesos y no se conoce. Pero créanme que el día que eso pase, ahí ya cambia el panorama. Eso sí, ahí sí te diría, abandona solar, abandona eólica, abandona todo. Construye 2 plantas de fusión nuclear y ya está. La verdad es que todos estos temas rompen la cabeza. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Pues es que muchos de los problemas, no sé exactamente el de China, pero es el confinar. Cuando tú acercas estos átomos entre sí, se tienen que calentar mucho. El sol está a millones de grados en el núcleo. Entonces tú produces temperaturas iguales. De hecho, hemos alcanzado temperaturas superiores a la temperatura del sol con esta tecnología de láseres y campos magnéticos. Sí. Pero confinarlo, o sea, mantenerlo, pues, no es como que yo pueda agarrar algo más caliente que el sol y meterlo en una caja, ¿no? O sea, el recipiente es magnético y es muy difícil, se les escapa, los campos que se requieren, o sea, necesitas unos imanes muy, muy grandes, son electroimanes, necesitas mantener una diferencia de temperaturas brutal, porque tú tienes afuera temperatura ambiente, 23 grados, y adentro 1.000.000 de grados. Entonces, un material que soporte ese tipo de cambios de temperatura, ese tipo de presiones, hay muchísimos problemas, es un área súper interesante, muy bonita. Un tiempo consideré como entrarle a eso, porque es investigación abierta todavía. Pero pues, ¿cuánto se van a tardar? No sé, depende de cuánto presupuesto le metan, depende de qué obstáculos se encuentren en el camino. O sea, es como decir, pues, ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer una civilización interplanetaria? No sé. No puedo predecirlo. El chiste de la comunidad es 30 años, más o menos. Pero no ha sido, ya pasaron los 30 años, sigue sin saberse. Es muy difícil, gente muy, 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 muy brillante está trabajando en ese problema. Pero de verdad que el día que alguien anuncie fusión nuclear controlada,
eficiente, nos cambió el mundo. Aquí Carly se nos cayó de la impresión. Pues en 30 años hablamos. Espero que menos. Sería muy, Eh, muy bueno eso. ya con esto cerramos este paréntesis intelectual. La verdad es que justo surgió el tema aquí afuera ya después del corte, entonces creo que me pareció bastante importante retomarlo. Ahora sí cerramos con este paréntesis. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Cuídense mucho y ahora sí nos vemos a la próxima.